Lo conocí una vez en un restaurante de carretera en Arizona. No me dio su nombre, solo dijo, «Puedes llamarme señor Brown». Parecía cualquier hombre cansado que hubiera pasado la vida cavando hoyos, pero no lo era. Era el jardinero que robó 48 millones de dólares en oro, efectivo y criptomonedas a uno de los jefes de cártel más violentos del hemisferio occidental, y lo hizo con una carretilla, una lona y un camión lleno de macetas. Esto no es ficción, es real, y si estás viendo esto, probablemente quiere que sepas exactamente cómo lo hizo. Antes de comenzar, hazme un favor. Pulsa el botón de suscribirse, dale like y comenta abajo desde qué estado estás viendo. Esta es una de las historias más salvajes que he investigado, y créeme, querrás quedarte hasta el final. Exactamente a las 3:47 de la madrugada, en una noche de sábado sin luna en octubre, un camión de jardinería modificado pasó por la puerta de servicio de la finca privada más segura de Malibu. El conductor vestía la misma ropa de trabajo manchada de tierra que había usado durante 2 años. Llevaba las mismas herramientas desgastadas y seguía la misma ruta por los jardines meticulosamente cuidados. Pero esa noche era diferente. Esa noche, ese camión saldría llevando 48 millones de dólares del dinero del cártel. La finca pertenecía a Ricardo Monontoya, un empresario que hizo su verdadera fortuna como jefe de operaciones en Estados Unidos del cártel Hermanos del Oro. Oculto bajo el elaborado sistema de jardines de la propiedad, había un búnker sofisticado con suficiente dinero y oro como para financiar pequeñas guerras. El momento era perfecto porque Ricardo y todo su equipo de seguridad asistían a una celebración en Las Vegas. Una elaborada puesta en escena diseñada para sacar a todos los posibles testigos de la finca durante exactamente 6 horas. El señor Brown había estado planeando ese momento durante 18 meses, desde que accidentalmente descubrió la bóveda subterránea mientras instalaba un nuevo sistema de riego. Se accedía a la bóveda por una entrada oculta debajo de una fuente decorativa en el patio central de la mansión. La fuente funcionaba con un sistema hidráulico que podía descender al suelo, revelando una escalera hacia la instalación subterránea. Estaba protegida por múltiples capas de seguridad, incluyendo escáneres biométricos, detectores de movimiento y guardias armados monitoreando las 24 horas del día. Pero la posición del señor Brown como jardinero principal le había dado acceso a información que ni siquiera los asociados más cercanos de Ricardo conocían. Sabía sobre sistemas de energía de respaldo, salidas de emergencia y, lo más importante, los horarios de mantenimiento semanales que desactivaban temporalmente ciertas medidas de seguridad. El señor Brown pasó meses estudiando los sistemas de seguridad de la bóveda mientras realizaba sus tareas normales de jardinería. Aprendió que los detectores de movimiento estaban calibrados para ignorar animales pequeños y vegetación movida por el viento. También descubrió que los escáneres biométricos tenían un sistema de respaldo activado mediante códigos de emergencia que solo Ricardo y su jefe de seguridad conocían. El gran avance llegó cuando el señor Brown escuchó una conversación sobre la actualización de los códigos de acceso a la bóveda. Supo que los códigos de emergencia estaban basados en coordenadas del pueblo natal de Ricardo, en México. Tras semanas de investigación, identificó la ubicación exacta y calculó las coordenadas que servían como códigos de acceso de emergencia. La preparación técnica del señor Brown incluyó la compra de equipo electrónico avanzado capaz de detectar y desactivar temporalmente cámaras de seguridad sin activar alertas. También adquirió herramientas que podían pasar cerraduras electrónicas y anular los sistemas hidráulicos que controlaban el acceso a la bóveda. El aspecto más difícil fue crear una explicación creíble para retirar grandes cantidades de material de la finca sin despertar sospechas. Lo resolvió creando Garden Eco Disposal, una empresa legítima de gestión de residuos especializada en la eliminación de material orgánico de propiedades de alto nivel. La empresa proporcionaba documentación oficial que explicaba su presencia durante horarios inusuales. Había estado usando este sistema durante meses para retirar residuos normales del jardín, estableciendo un patrón que haría que su último viaje pareciera completamente rutinario. El robo comenzó a las 3:15 de la mañana, cuando el señor Brown desactivó las cámaras de seguridad utilizando un dispositivo de pulso electromagnético oculto en su equipo de jardinería. El dispositivo generó una breve sobrecarga de energía, obligando a las cámaras a reiniciarse, creando una ventana de 12 minutos
durante la cual podía acceder a la bóveda sin ser grabado. Usando las coordenadas de emergencia para saltarse los escáneres biométricos, descendió a la instalación subterránea. La bóveda contenía exactamente lo que esperaba: millones en efectivo empaquetado para su transporte, lingotes de oro marcados con símbolos del cártel y sofisticado equipo informático que gestionaba cuentas de criptomonedas por decenas de millones. El señor Brown trabajó con eficiencia entrenada, cargando paquete tras paquete de dinero en contenedores especialmente modificados que aparentaban contener residuos de jardín, pero que en realidad ocultaban millones del cártel. Los contenedores estaban diseñados para superar inspecciones casuales mientras ocultaban su verdadero contenido. Los lingotes de oro representaban un desafío por su peso y su aspecto distintivo. Lo resolvió colocándolos en contenedores llenos de tierra y material vegetal, que disimulaban tanto el peso como la apariencia metálica. Había probado este método de ocultación extensamente, usando pesos de plomo para simular la densidad del oro. El componente de criptomonedas requería acceder a los sistemas informáticos de Ricardo y transferir los activos digitales a cuentas que había preparado con antelación. Tras meses de estudios sobre seguridad en criptomonedas, había creado múltiples billeteras digitales usando técnicas sofisticadas de anonimización, haciendo que las transferencias fueran prácticamente imposibles de rastrear. El señor Brown pasó casi 40 minutos en la bóveda, accediendo a los sistemas informáticos mientras las patrullas de seguridad continuaban en la superficie. Usando un escáner de radio, monitoreaba los movimientos de los guardias y rastreaba sus comunicaciones para anticipar las rutas de patrullaje. Logró transferir con éxito más de 15 millones de dólares en criptomonedas a las cuentas que había preparado previamente antes de comenzar la extracción de los activos físicos. Las transferencias digitales se realizaron utilizando los propios sistemas informáticos de Ricardo y sus códigos de autenticación, haciendo que parecieran completamente legítimas. La fase final consistía en devolver la bóveda a su apariencia original y asegurarse de que los sistemas de seguridad volvieran a operar normalmente sin revelar ninguna evidencia de acceso no autorizado. Sustituyó los contenedores vacíos por otros idénticos, llenos de material sin valor, manteniendo la apariencia original de la bóveda. A las 5:30 de la mañana, el señor Brown ya había cargado 48 millones de dólares en su camión de jardinería modificado y se alejaba, utilizando la misma ruta que había seguido cientos de veces durante su trabajo legítimo. Para cualquier observador, parecía estar realizando un servicio rutinario de recolección de residuos. Pero el hombre que salió esa mañana de la finca de Ricardo Monontoya nunca volvería a existir. En su lugar surgiría un fantasma que había burlado a una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Su verdadero nombre era Miguel Santos, un inmigrante guatemalteco de 43 años que había construido un exitoso negocio de jardinería tras 15 años de duro trabajo. Miguel se especializaba en diseñar y mantener sistemas de jardines elaborados para propiedades de alto nivel en todo el sur de California. La vida de Miguel había estado marcada por la tragedia personal. Su esposa, María, había muerto en un accidente automovilístico provocado por un conductor ebrio, que luego se descubrió que era hijo de un empresario adinerado con vínculos con funcionarios corruptos. El conductor recibió solo una condena mínima, a pesar de que había pruebas claras de su culpabilidad, lo que dejó a Miguel con un profundo resentimiento hacia un sistema de justicia que protegía a los ricos mientras ignoraba el sufrimiento de la gente común. Mítenme. Su hija, Isabela, tenía 12 años cuando su madre falleció, y el trauma la afectó profundamente. Isabela luchaba contra la depresión y la ansiedad, y necesitaba terapia y medicación costosas que ponían en aprietos las finanzas de Miguel a pesar de su exitoso negocio. La transformación comenzó cuando contrataron a Miguel para rediseñar el sistema de jardines en la finca de Ricardo Monontoya, en Malibú. El contrato tenía un valor de más de $200,000 por la renovación completa del paisaje de la propiedad, el proyecto más grande de la carrera de Miguel. Las reuniones iniciales con Ricardo se realizaron a través de intermediarios que explicaban que su empleador era un empresario privado que valoraba la discreción y prefería evitar el contacto directo con los proveedores de servicios. Le dijeron a Miguel que Ricardo viajaba constantemente y que rara vez estaría presente durante los trabajos de jardinería. La finca abarcaba más de 15 acres e incluía fuentes de agua elaboradas, plantas raras de todo el mundo
y sistemas de riego sofisticados que costaban millones en su instalación. Miguel comprendió que trabajaba para alguien con recursos financieros prácticamente ilimitados y con ideas muy específicas sobre la seguridad y la privacidad. La primera señal que Miguel tuvo de que algo extraño ocurría fue durante su inspección inicial de la propiedad. Ciertas áreas del jardín estaban fuera de límites y eran mantenidas por un equipo separado que solo trabajaba por la noche. La seguridad de la finca era mucho más sofisticada que la de cualquier residencia privada, incluso entre las más ricas. Las medidas de seguridad incluían múltiples capas de vigilancia electrónica, guardias armados patrullando los terrenos las 24 horas del día y zonas de acceso restringido que requerían autorización especial. Miguel se dio cuenta de que su empleador era extremadamente paranoico respecto a su seguridad personal o estaba involucrado en actividades que requerían protección frente a amenazas serias. La pista más evidente eran los constantes flujos de vehículos de lujo que llegaban durante la noche. Miguel observó autos de alta gama con matrículas de varios estados y de México, todos transportando a personas bien vestidas que mantenían reuniones de negocios importantes. No eran visitas sociales, sino encuentros organizados con propósitos específicos. El avance decisivo en la comprensión de Miguel llegó mientras trabajaba en el sistema de riego de la propiedad. Al instalar nuevas líneas de agua cerca del patio central de la mansión, descubrió que la fuente decorativa no estaba conectada al suministro de agua de la propiedad. En su lugar, funcionaba con un sistema hidráulico independiente que no tenía propósito decorativo alguno. La curiosidad de Miguel por la ingeniería lo llevó a investigar más a fondo el sistema hidráulico de la fuente. Cuando activó accidentalmente el sistema durante su investigación, se encontró mirando hacia abajo, a una instalación subterránea claramente no destinada al almacenamiento de suministros de jardinería. El espacio subterráneo era lo suficientemente grande como para albergar varios vehículos y estaba equipado con iluminación sofisticada, ventilación y sistemas de seguridad. Miguel podía ver contenedores metálicos, equipos electrónicos y mobiliario de oficina distribuidos en esa instalación subterránea. Se dio cuenta de que había descubierto un búnker secreto completamente oculto para cualquiera que no conociera el verdadero propósito de la fuente. El descubrimiento puso a Miguel en una posición extremadamente peligrosa, ya que ahora poseía conocimientos sobre las operaciones de Ricardo que podría costarle la vida si la gente equivocada se enteraba. Las instalaciones subterráneas secretas no se usaban para fines legítimos, y había tropezado con algo por lo que personas poderosas eliminarían testigos para protegerlo. Miguel comenzó a realizar una vigilancia discreta de las actividades de la finca, mientras continuaba con su trabajo legítimo de jardinería. Usando su posición como jardinero principal, observó patrones de actividad alrededor de la fuente e identificó los momentos en que la instalación subterránea era accedida por Ricardo y sus socios. La vigilancia reveló que dicha instalación era usada como centro de almacenamiento y procesamiento de enormes cantidades de efectivo, metales preciosos y otros activos valiosos. Miguel observó a los socios de Ricardo ingresando contenedores sellados y sacando otros distintos, que parecían contener materiales procesados listos para su transporte. Miguel comprendió que estaba presenciando una operación sofisticada de lavado de dinero que movía millones de dólares, para lo que evidentemente era una organización criminal de alto nivel. La instalación subterránea representaba el centro neurálgico de un imperio criminal que generaba enormes beneficios a través de actividades ilegales. El dilema moral de Miguel se volvió aún más complejo al saber que el mismo tipo de organización criminal que había corrompido el sistema de justicia, en el caso de su esposa, ahora operaba literalmente bajo sus pies. Miguel sintió que el destino lo había colocado en una posición para contraatacar a las fuerzas que destruyeron a su familia, mientras obtenía los recursos necesarios para asegurar el futuro de Isabela. Pasó meses desarrollando un entendimiento profundo de los sistemas de seguridad y los procedimientos operativos de la instalación subterránea. Usando su acceso legítimo a la propiedad, realizó una labor de reconocimiento imposible para cualquier investigador externo. Trazó el diseño de la instalación, identificó vulnerabilidades y estudió los patrones de actividad, lo que le permitió planear un robo exitoso. Miguel pasó 14 meses transformándose de un jardinero honesto en un criminal sofisticado, capaz de ejecutar uno de los robos más audaces en la historia de los cárteles. Esta transformación requirió desarrollar nuevas habilidades, establecer identidades falsas y crear sistemas elaborados
que le permitieran robar 48 millones de dólares sin dejar rastro. El primer desafío de Miguel fue obtener el conocimiento detallado sobre la instalación subterránea necesario para planificar un robo exitoso. Necesitaba entender los sistemas de seguridad, los procedimientos de almacenamiento y los patrones operativos, lo que le permitiría acceder a la bóveda sin ser detectado por la sofisticada red de vigilancia de Ricardo. Su posición como jardinero principal de la finca le daba razones legítimas para trabajar en toda la propiedad a distintas horas, dándole oportunidades para observar las operaciones de la instalación sin despertar sospechas. Miguel comenzó a llevar notas detalladas sobre las rotaciones de los guardias, los procedimientos de seguridad y los horarios de las actividades relacionadas con el acceso a la bóveda subterránea. Descubrió que la instalación era más vulnerable durante los periodos mensuales de mantenimiento, cuando ciertos sistemas de seguridad se desactivaban temporalmente para pruebas de equipos y actualizaciones. Estas ventanas de mantenimiento duraban exactamente 4 horas y ocurrían en fechas predeterminadas conocidas solo por unos pocos miembros de la organización. La formación técnica de Miguel era limitada, pero comenzó a estudiar sistemas de seguridad electrónica y redes informáticas a través de cursos en línea y manuales técnicos que compraba en efectivo para evitar dejar rastros. Su curva de aprendizaje fue empinada, pero la motivación y la inteligencia le permitieron dominar conceptos que normalmente requerían años de formación formal. El estudio de los sistemas de seguridad le reveló que incluso las redes más sofisticadas tenían vulnerabilidades que podían ser explotadas por alguien con suficiente conocimiento y preparación. Miguel aprendió sobre dispositivos de pulso electromagnético que desactivaban temporalmente el equipo electrónico y sobre técnicas de ingeniería social para obtener información de objetivos desprevenidos. El mayor desafío de Miguel fue desarrollar las habilidades técnicas necesarias para burlar los escáneres biométricos y cerraduras electrónicas que protegían el acceso a la instalación subterránea. Estudió los modelos específicos de equipos que usaba Ricardo y aprendió sobre sus debilidades a través de foros técnicos y sitios web clandestinos que discutían fallas en sistemas de seguridad. Miguel descubrió que los escáneres biométricos utilizados en la finca tenían sistemas de respaldo que se activaban mediante códigos de emergencia basados en algoritmos predefinidos. Pasó semanas investigando los antecedentes e historia personal de Ricardo para identificar información que pudiera generar esos códigos. La investigación reveló que Ricardo sentía un orgullo intenso por su ciudad natal en México y a menudo mencionaba sus coordenadas geográficas en conversaciones informales y comunicaciones de negocios. Miguel comprendió que esas coordenadas podrían servir como base para los códigos de acceso de emergencia y comenzó a probar diferentes combinaciones hasta identificar la secuencia correcta. La preparación también requirió establecer identidades falsas y operaciones comerciales legítimas que sirvieran como cobertura para las actividades del robo. Miguel creó Garden Eco Disposal como una empresa legítima de gestión de residuos, especializada en eliminar material orgánico de propiedades de alto nivel en todo el sur de California. Esta empresa de gestión de residuos necesitaba obtener licencias oficiales, pólizas de seguro y registros comerciales, lo que le permitía operar vehículos grandes en propiedades privadas y transportar grandes cargas de material sin atraer la atención de las autoridades. Miguel utilizó sus ahorros para comprar el equipo necesario y la documentación para su negocio de fachada. Esta empresa le proporcionaba razones legítimas para ingresar vehículos especializados a la finca y retirar grandes cantidades de material durante horas inusuales. Miguel había estado usando este sistema durante meses para retirar residuos normales del jardín, estableciendo patrones que harían que su robo final pareciera completamente rutinario ante los ojos de cualquier observador casual. La preparación financiera era tan importante como la planificación operativa, porque necesitaba convertir los activos robados en formas que no pudieran ser rastreadas ni recuperadas por las agencias de la ley. Miguel investigó sistemas de criptomonedas, redes bancarias offshore y mercados de metales preciosos, lo que le permitió asegurar los activos después del robo. El estudio de técnicas de lavado de dinero le enseñó la importancia de mover los activos robados a través de múltiples transacciones y jurisdicciones para hacerlos prácticamente imposibles de rastrear. Miguel estableció relaciones con servicios de cambio de divisas y comerciantes de metales preciosos que operaban en zonas legales grises
y que hacían pocas preguntas sobre el origen de los bienes de sus clientes. Miguel también creó múltiples identidades falsas respaldadas por documentación sofisticada, lo que le permitía desaparecer por completo después del robo. Usando contactos dentro de la comunidad inmigrante, obtuvo papeles falsos de alta calidad que podían superar la mayoría de las inspecciones oficiales. Miguel probó estas identidades exhaustivamente para asegurarse de que sostendrían su historia de cobertura si alguna vez las autoridades lo interrogaban. La preparación psicológica fue quizás el aspecto más difícil, porque se estaba preparando para cometer crímenes que lo convertirían en un fugitivo de por vida. Miguel luchaba con la certeza de que sus acciones lo obligarían a abandonar su relación con Isabela y desaparecer de su vida para siempre. Este conflicto interno se resolvió cuando la terapia de Isabela reveló que ella se culpaba por la muerte de su madre y comenzaba a desarrollar pensamientos suicidas que aterraban a Miguel. Comprendió que su hija necesitaba recursos que él no podía proporcionarle por medios legítimos, y que robarle a Ricardo podría ser la única manera de asegurar la supervivencia y recuperación de Isabela. La motivación final llegó cuando supo que la organización de Ricardo se estaba expandiendo hacia redes de distribución de drogas dirigidas a escuelas y comunidades de todo el sur de California. Miguel comprendió que su robo podría interrumpir estas operaciones y potencialmente salvar vidas al obligar al cártel a redirigir sus recursos hacia la seguridad en lugar de la expansión. Un mes antes de ejecutar el robo, Miguel hizo un descubrimiento que resultaría crucial para el éxito de su operación. Mientras realizaba mantenimiento rutinario en las cámaras de seguridad de la finca, Miguel escuchó una conversación entre Ricardo y su jefe de seguridad que revelaba la existencia de una red de corrupción que se extendía mucho más allá de los límites de la propiedad. Miguel supo que Ricardo había pasado años corrompiendo sistemáticamente a funcionarios de las fuerzas del orden, inspectores del gobierno y personal de seguridad privada que pudieran representar amenazas para sus operaciones. Esta red de corrupción incluía a policías locales, agentes federales e incluso jueces que habían sido comprometidos mediante sobornos, amenazas o chantajes. La conversación reveló que el jefe de seguridad de Ricardo, Carlos Vega, mantenía archivos detallados sobre cada funcionario corrupto, incluyendo información sobre sus vidas personales, vulnerabilidades financieras y los servicios específicos que brindaban al cártel. Miguel se dio cuenta de que esa información podría ser extremadamente valiosa para planear su escape tras el robo. La posición de Miguel como jardinero de la finca le permitía observar reuniones entre los socios de Ricardo y sus contactos en las fuerzas del orden. Miguel presenció varias ocasiones en las que policías uniformados visitaban la finca durante horarios no oficiales para recibir pagos e instrucciones de representantes del cártel. También observó los sofisticados sistemas de comunicación que Ricardo utilizaba para coordinarse con sus contactos corruptos en todo el sur de California. El centro de comunicaciones de la finca incluía equipos de radio encriptados, líneas telefónicas seguras y sistemas informáticos que no podían ser monitoreados por los métodos convencionales de vigilancia policial. El descubrimiento de esta red de corrupción explicó cómo Ricardo había operado su instalación de lavado de dinero durante años sin ser detectado por investigaciones federales. Miguel comprendió que Ricardo tenía avisos anticipados sobre las actividades de las autoridades y podía tomar medidas defensivas cada vez que se aproximaban investigaciones oficiales. La red de corrupción también incluía empresas de seguridad privada que ofrecían servicios a clientes adinerados en toda la región. Miguel descubrió que varias de estas compañías en realidad estaban controladas por la organización de Ricardo y se usaban para recopilar inteligencia sobre posibles objetivos y brindar protección a operaciones del cártel disfrazadas de actividades comerciales legítimas. El descubrimiento más importante de Miguel fue que la red de corrupción incluía técnicos que daban mantenimiento a sistemas de seguridad en propiedades de alto nivel en todo el sur de California. Estos técnicos podían desactivar o modificar los sistemas de seguridad sin activar alarmas, lo que daba al cártel acceso a información detallada sobre sus competidores y posibles objetivos. Este hallazgo llevó a Miguel a identificar a Thomas Chen, un técnico en sistemas de seguridad que había sido comprometido por la organización de Ricardo y estaba siendo utilizado para recopilar inteligencia sobre clientes adinerados en la región. Miguel comprendió que podía manipular a Thomas para que lo ayudara en el robo sin que entendiera el papel que realmente estaba desempeñando en la operación.
Miguel convenció a Thomas de que estaba realizando una investigación independiente sobre las actividades de Ricardo y que necesitaba asistencia técnica para recolectar evidencia que pudiera exponer las operaciones del cártel. Miguel ofreció a Thomas pagos sustanciales por ayudarlo a desactivar temporalmente los sistemas de seguridad durante lo que Miguel describió como una operación de vigilancia. Thomas accedió a ayudar a Miguel sin entender que en realidad estaba colaborando en la planificación de uno de los robos al cártel más grandes en la historia de Estados Unidos. Thomas proporcionó información técnica detallada sobre los sistemas de seguridad de la finca y aceptó crear interrupciones temporales que permitieran a Miguel acceder a la instalación subterránea sin ser detectado. 3 días después de haber robado $48 millones de la bóveda subterránea de Ricardo, Miguel conducía por el desierto de Nevada, usando una identidad que nunca había existido y siguiendo una ruta de escape que había planeado durante meses. El hombre que alguna vez fue conocido como un simple jardinero, se había transformado en un fantasma que sabía exactamente cómo desaparecer por completo. La fuga de Miguel comenzó inmediatamente después de cargar el dinero robado en su camión de jardinería modificado y salir de la finca de Malibú por la misma puerta de servicio que había utilizado cientos de veces en trabajos legítimos. Su prioridad era llegar a un lugar seguro, donde pudiera transferir los activos robados a vehículos e instalaciones de almacenamiento que no pudieran ser vinculados a su identidad anterior. Miguel condujo directamente hacia una nave industrial en Riverside, que había alquilado bajo una de sus identidades falsas 3 meses antes del robo. El almacén se encontraba en un distrito industrial, donde las actividades inusuales durante la noche no llamaban la atención de los vecinos ni de las patrullas policiales. El almacén contenía equipamiento especializado que Miguel había adquirido para procesar y ocultar grandes cantidades de efectivo, oro y dispositivos electrónicos. Miguel había pasado semanas preparando contenedores de almacenamiento seguros para proteger los activos robados durante el transporte y hacerlos invisibles a una inspección casual. Su primera tarea fue convertir el dinero en efectivo en formas más fáciles de transportar y más difíciles de rastrear. Usando contadoras de billetes y equipos de sellado al vacío, reempacó el dinero robado en paquetes compactos que podían ocultarse dentro de carga aparentemente legítima. Los lingotes de oro presentaban desafíos únicos debido a su peso y apariencia distintiva. Miguel resolvió esos problemas fundiendo los lingotes más grandes en piezas más pequeñas que pudieran ser disfrazadas como materiales industriales o suministros artesanales. Miguel había practicado estos procedimientos extensamente y fue capaz de procesar millones de dólares en oro en solo unas horas. La tarea más compleja de Miguel fue asegurar los activos en criptomonedas que había robado de los sistemas informáticos de Ricardo. Usando software sofisticado y múltiples servidores proxy, transfirió los activos digitales a través de una serie de cuentas anónimas, haciéndolos prácticamente imposibles de rastrear o recuperar. Al amanecer del día siguiente al robo, Miguel había procesado exitosamente todos los activos robados y los había cargado en 3 vehículos distintos, transportándolos a ubicaciones de almacenamiento seguras a lo largo del suroeste de Estados Unidos. Miguel había creado múltiples planes de respaldo, lo que le permitiría acceder a su dinero, incluso si algunas de sus ubicaciones primarias eran descubiertas o comprometidas. Su ruta de escape lo llevó por zonas poco pobladas de Nevada, Arizona y Nuevo México, donde la vigilancia era mínima y la presencia de las autoridades era limitada. Miguel había estudiado estas rutas a fondo e identificado casas seguras, escondites con suministros y opciones de transporte alternativas que le permitieran adaptarse ante desafíos inesperados. El momento más peligroso para Miguel llegó cuando se encontró con un control policial rutinario en una autopista a las afueras de Las Vegas. Su identificación falsa era lo suficientemente sofisticada como para pasar una inspección superficial, pero llevaba documentación de su empresa de gestión de residuos que podría despertar sospechas si era examinada demasiado a fondo por oficiales experimentados. La planificación de Miguel, al estilo militar, resultó invaluable en ese encuentro. Había preparado historias de cobertura detalladas para cada aspecto de sus operaciones comerciales y practicado sus respuestas a posibles preguntas hasta que se volvieran automáticas. El comportamiento sereno y la apariencia profesional de Miguel convencieron a los oficiales de que era exactamente lo que aparentaba ser: un empresario legítimo viajando por motivos de trabajo. Miguel aceleró su cronograma de viaje
y llegó a su primera instalación de almacenamiento segura en Arizona, 18 horas antes de lo previsto originalmente. Allí transfirió aproximadamente un tercio de los activos robados antes de continuar hacia su destino final en Nuevo México. La segunda instalación de almacenamiento de Miguel se encontraba en un rancho remoto que había comprado usando documentación falsa y pagos en criptomonedas que no podían vincularse a su identidad real. El rancho le ofrecía total privacidad y seguridad mientras completaba la fase final de conversión de activos y transformación de identidad. Miguel pasó una semana en el rancho convirtiendo sus activos físicos restantes en formas adecuadas para el transporte internacional. Su plan era trasladarse eventualmente a un país sin tratados de extradición con Estados Unidos, aunque antes quería establecerse en América Central antes de decidir su destino final. La transformación de Miguel en el señor Brown se completó durante su estancia en el rancho. Usando maquillaje profesional y prótesis, alteró significativamente su apariencia y practicó adoptar gestos y patrones de habla que lo harían irreconocible para cualquiera que lo hubiera conocido como Miguel Santos. Miguel también destruyó toda la evidencia física que pudiera vincularlo con su identidad anterior. Quemó documentos, se deshizo de objetos personales y eliminó cualquier rastro de su vida pasada que pudiera ser descubierto por los investigadores. Sabía que su supervivencia dependía de la eliminación total de Miguel Santos y el nacimiento del señor Brown. El descubrimiento del robo cometido por Miguel desató la cacería más grande y sofisticada en la historia del cártel, mientras Ricardo movilizaba recursos de todo su imperio criminal para encontrar al hombre que se había atrevido a robarle su bóveda. Personal. A las pocas horas de descubrir la desaparición de los 48 millones de dólares, Ricardo activó redes de funcionarios corruptos, investigadores privados y operativos del cártel en 3 países. Su suposición inicial fue que el robo había sido llevado a cabo por un cártel rival o una agencia gubernamental rebelde con acceso a inteligencia sofisticada y recursos militares. La precisión de la operación y la ausencia total de evidencia física apuntaban a criminales profesionales con entrenamiento avanzado y respaldo financiero ilimitado. La investigación comenzó con una revisión sistemática de todas las personas que habían tenido acceso a la finca en los meses previos al robo. El jefe de seguridad de Ricardo, Carlos Vega, recopiló archivos detallados sobre cada empleado, contratista y visitante que había estado en la propiedad, buscando conexiones con organizaciones rivales o comportamientos sospechosos. Miguel Santos apareció en la lista como jardinero principal de la finca, pero el análisis inicial sugería que era un sospechoso poco probable para un crimen tan sofisticado. Su historial revelaba un expediente limpio, una trayectoria laboral estable y ninguna conexión evidente con organizaciones criminales. La investigación de Carlos tomó otro rumbo cuando descubrió que la empresa de gestión de residuos de Miguel había estado retirando grandes cantidades de material de la finca durante las semanas previas al robo. Carlos se dio cuenta de que esta actividad comercial legítima podría haber servido como la cobertura perfecta para planear y ejecutar un gran robo. Ordenó un análisis forense detallado de las operaciones del negocio de Miguel y descubrió que Garden Eco Disposal había sido creada apenas 18 meses antes, coincidiendo con el momento en que Miguel comenzó a trabajar en la finca. Los registros financieros de la empresa mostraban patrones inusuales de compra de equipos y modificaciones en vehículos, excesivos para un pequeño negocio de jardinería. El descubrimiento clave llegó cuando Carlos detectó que Miguel había adquirido equipos electrónicos sofisticados usando las cuentas de su empresa. Estos equipos incluían dispositivos de pulso electromagnético, ganzúas electrónicas y hardware informático, que no tenían un uso legítimo en la jardinería. Carlos comprendió que Miguel había estado planeando su robo por más de un año, mientras mantenía su fachada como un jardinero honesto. Este descubrimiento provocó una escalada inmediata en la búsqueda, ya que Ricardo se dio cuenta de que había sido sistemáticamente engañado por alguien en quien había confiado el acceso a sus operaciones más sensibles. Estaba furioso de que sus protocolos de seguridad hubieran sido vencidos por un simple jardinero, y juró hacer que Miguel pagara con un sufrimiento extremo antes de morir. La búsqueda de Miguel comenzó con redadas en sus direcciones conocidas y ubicaciones de negocio, pero los investigadores descubrieron que había abandonado todas sus identidades anteriores y había desaparecido por completo. Su apartamento estaba vacío, su equipo de trabajo había sido vendido y sus cuentas financieras estaban cerradas.
Los investigadores de Ricardo descubrieron que Miguel había estado usando documentos de identidad falsos y había establecido múltiples identidades de respaldo, lo que le permitió desaparecer sin dejar rastros que pudieran seguirse por métodos convencionales. La planificación de su escape había sido tan sofisticada como la operación del robo en sí. La investigación se amplió para incluir vigilancia sobre la hija de Miguel, Isabela, quien asistía a sesiones de terapia en Los Ángeles y aparentemente no tenía conocimiento de las actividades criminales de su padre. Los operativos de Ricardo monitoreaban las comunicaciones de Isabela y seguían sus actividades diarias, esperando que Miguel intentara contactarla y revelara así su ubicación. La frustración de Ricardo con la investigación fallida lo llevó a ampliar su búsqueda hacia áreas que normalmente estaban fuera del alcance de su organización. Contrató firmas privadas de investigación, especialistas en ciberseguridad y antiguos agentes de inteligencia que poseían recursos y conocimientos superiores a los de la mayoría de las agencias policiales. La muerte del técnico en seguridad Thomas Chen convenció a Ricardo de que Miguel no había actuado solo y que el robo había sido planeado por una organización criminal sofisticada con los recursos necesarios para eliminar testigos y encubrir sus huellas. Ricardo comenzó a investigar cárteles rivales y agencias de inteligencia que pudieran tener las capacidades necesarias para llevar a cabo una operación así. La cacería de Ricardo alcanzó un alcance internacional cuando sus investigadores descubrieron pruebas que sugerían que Miguel había huido a México usando documentación falsa. Ricardo activó sus contactos dentro de las fuerzas del orden mexicanas y comenzó a coordinarse con organizaciones criminales de toda América Central para ampliar la búsqueda. La cacería internacional incluyó vigilancia en los cruces fronterizos, monitoreo de transacciones financieras e infiltración en comunidades de inmigrantes donde Miguel pudiera buscar refugio. Ricardo ofreció recompensas sustanciales por información que condujera a la captura de Miguel y amenazó con consecuencias severas a cualquiera que ayudara al jardinero fugitivo. 6 meses después de la desaparición de Miguel, con $48 millones del dinero del cártel, los efectos de su robo seguían reconfigurando el panorama del crimen organizado en todo el suroeste de Estados Unidos. La organización de Ricardo había sufrido pérdidas que iban mucho más allá del dinero robado, ya que el robo expuso vulnerabilidades y desencadenó investigaciones que amenazaban la supervivencia de toda la estructura criminal. La consecuencia inmediata fue el colapso de varias operaciones principales de lavado de dinero que Ricardo había desarrollado durante años. La exposición de la bóveda subterránea obligó a Ricardo a abandonar redes financieras sofisticadas y trasladar sus operaciones a instalaciones menos seguras, vulnerables a la vigilancia de las autoridades y a los ataques de organizaciones rivales. La pérdida de su centro de almacenamiento seguro también interrumpió la capacidad del cártel para procesar efectivo proveniente de ventas de drogas y operaciones de tráfico humano. La organización se vio obligada a utilizar métodos de almacenamiento alternativos, más costosos y menos fiables, lo que redujo sus márgenes de ganancia y creó ineficiencias operativas que afectaron su competitividad frente a otros grupos criminales. La red de corrupción que Ricardo había construido cuidadosamente durante muchos años comenzó a desmoronarse, ya que los funcionarios comprometidos empezaron a preocuparse por su exposición y buscaron formas de protegerse ante posibles acusaciones. Varios agentes de la ley corruptos solicitaron traslados a otras jurisdicciones, mientras que otros comenzaron a proporcionar información a los investigadores de asuntos internos a cambio de inmunidad. La investigación sobre el robo de Miguel reveló inadvertidamente pruebas de actividades criminales que se extendían mucho más allá del delito original. Las agencias federales descubrieron registros financieros, interceptaciones de comunicaciones y grabaciones de vigilancia que documentaban operaciones extensas del cártel y corrupción oficial en todo el sur de California. La investigación federal provocada por el robo de Miguel resultó en más de 30 arrestos y la incautación de activos por un valor superior a $200 millones. También condujo a la renuncia o destitución de docenas de funcionarios corruptos y a la implementación de nuevos protocolos de seguridad diseñados para prevenir infiltraciones similares en las agencias de seguridad. La posición de Ricardo dentro de la jerarquía del cártel se vio gravemente dañada por su incapacidad para proteger los activos de la organización y mantener la seguridad operativa. Los superiores de Ricardo comenzaron a cuestionar su juicio y competencia,
y circularon rumores de que sería reemplazado o eliminado si no lograba recuperar el dinero robado y restaurar la confianza en su liderazgo. La presión de la cúpula del cártel obligó a Ricardo a tomar medidas cada vez más desesperadas para demostrar su valor dentro de la organización. Ricardo lanzó ataques violentos contra grupos rivales que sospechaba estaban involucrados en el robo, lo que desencadenó una guerra que interrumpió las operaciones criminales en toda la región y atrajo una atención no deseada por parte de las autoridades. El robo también tuvo efectos profundos sobre la finca donde Miguel había trabajado como jardinero durante 2 años. La propiedad fue abandonada por Ricardo después del descubrimiento de la bóveda subterránea, y los jardines elaborados que Miguel había cuidado meticulosamente comenzaron a deteriorarse sin el mantenimiento adecuado. Isabela Santos, la hija de Miguel, se convirtió en una víctima involuntaria del crimen de su padre, ya que fue puesta bajo vigilancia constante tanto por agencias de seguridad como por operativos del cártel. Las sesiones de terapia de Isabela eran monitoreadas, sus comunicaciones interceptadas y sus actividades diarias rastreadas por personas que esperaban que Miguel intentara contactarla. La investigación federal sobre el robo de Miguel también reveló los métodos sofisticados que había utilizado para planificar y ejecutar su crimen. Los investigadores descubrieron que Miguel había pasado meses estudiando sistemas de seguridad, investigando técnicas de lavado de dinero y desarrollando identidades falsas que le permitieran desaparecer por completo. Las agencias del orden comenzaron a estudiar los métodos de Miguel para mejorar sus propias capacidades de investigación sobre crimen organizado y desarrollar medidas preventivas que eviten robos similares en el futuro. Las técnicas de Miguel se convirtieron en tema de programas de formación e investigaciones académicas destinadas a comprender cómo un criminal individual puede desafiar a organizaciones criminales poderosas. La organización de Ricardo Montoya nunca se recuperó del todo de las pérdidas y las interrupciones causadas por el robo de Miguel. Finalmente, la organización fue absorbida por grupos rivales o desmantelada por agencias de seguridad que habían obtenido información valiosa a raíz de la investigación sobre los 48 millones de dólares desaparecidos. Si te gustó esta historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás la próxima.